Juan 13:27 dice la Biblia: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Vamos a meditar en ella y lo vamos a hacer para la gloria y la honra de tu bello nombre, Trino Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. En esta hermosa hora vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema: se le entró. Bendito sea el Señor. Se le entró. Alabado sea el Cordero. Aleluya. Creo que aquí no hay una sola persona que no haya escuchado hablar sobre Judas Iscariote. Bendito sea el Señor. La Biblia menciona a varias personas con este nombre, pero hace una clara distinción cuando se está hablando en la palabra del Señor sobre este hombre llamado Judas Iscariote. Alabado sea el Señor. Como usted conoce y sabe, Judas Iscariote fue un hombre a quien Jesucristo escogió para desarrollar una labor especial. Jesucristo lo eligió para que fuera un seguidor de Cristo, para que fuera un obrero del Señor, para que fuera específicamente un apóstol, un enviado de Cristo. El ministerio de apóstol, sabemos que fue el ministerio, por así decirlo, más grande que un hombre podía haber recibido. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor llamó a Judas Iscariote para darle un privilegio muy grande dentro de lo que es el trabajo de Dios, la obra de Dios, la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sin embargo, aleluya, este hombre, Judas Iscariote, no supo valorar, apreciar el privilegio que el Señor le estaba concediendo. Este hombre no supo ser agradecido y fiel al Señor, que lo había sacado prácticamente del anonimato para ponerlo en una posición tan honrosa como es la posición de un apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros vemos que Judas Iscariote llegó a ser un hombre que andaba con Cristo, que andaba con Jesús, y en quien el Señor Jesucristo de Nazaret, a pesar de ser consciente él de quién era Judas Iscariote y de lo que iba a ser este hombre, él le delegó una tarea muy importante a este Judas, conocido como el traidor. Vamos a Juan capítulo 12. Aleluya. Juan capítulo 12. Famosa historia entre los estudiantes de la palabra del Señor. Dice la Biblia en el verso número 3 de Juan capítulo 12: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aleluya. El verso 4 de Juan capítulo 12 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado
a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas había recibido la confianza de parte de Jesús de llevar la bolsa donde se encontraban las ofrendas que las personas daban para el sostenimiento del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Sin embargo, este hombre, dice la Biblia, que robaba de lo que el Señor recibía como ofrendas de las personas y que caía en aquella bolsa que el Señor le había confiado a Judas Iscariote. Bendito sea el Señor. El tema es, se le entró. Bendito sea el Señor. Judas era un apóstol. Judas caminaba con Cristo. Judas comía con Cristo. Judas, hermanos, escuchaba las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Señor. Judas veía los milagros que Jesús hacía, que Jesús realizaba. Bendito sea el Cordero. Aleluya. Vamos a Mateo capítulo 10. Aleluya. Mateo capítulo número 10. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. De la siguiente manera. Gloria a Dios. Mateo 10. Leo la palabra en el verso 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Judas andaba con Jesús, comía con Jesús, tenía comunión con Jesús. Aleluya. O por lo menos estaba llamado a eso. Jesús tuvo misericordia de él. Y como dice la Biblia aquí en el verso 1 de Mateo 10, el Señor no solamente le permitió a Judas estar cerca de Jesús, sino que también el Señor le confirió autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las malicias espirituales, sobre los demonios. El Señor le dio autoridad a Judas Iscariote y a los otros 11 apóstoles sobre el poder demoníaco, sobre Satanás y los demonios. Y le dio poder para sanar, dice la Biblia, toda enfermedad y toda dolencia. Alabado sea el Señor, aleluya. Toda enfermedad y toda dolencia. Dice la Biblia en el verso número 2 en adelante de Mateo número 10, para que usted vea que la Biblia claramente dice que Judas Iscariote era parte de los 12 apóstoles del Señor. Dice la Biblia en Mateo 10, del verso 2 en adelante. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. El Señor le dio autoridad espiritual a los apóstoles, incluyendo a Judas. Aleluya.
Es importante estar claro en eso, hermano. El Señor le ha dado autoridad espiritual a los cristianos contra los demonios. Bendito sea el Señor. Porque el Señor es bueno y el Señor es justo. Él sabe que nosotros tenemos una lucha, una batalla espiritual. Él sabe que Satanás, como hablábamos hace poco, utiliza intermediarios. Usted no ve a Satanás muchas veces, literalmente cuando le habla, pero frecuentemente él y sus demonios le hablan al hombre, le hablan al ser humano a través de intermediarios, a través de hombres, a través de mujeres, a través de seres humanos. Pero el Señor nos ha dado autoridad espiritual sobre los demonios. Esta autoridad, aleluya, no estaba limitada solamente para los apóstoles. Los apóstoles tenían una autoridad como apóstoles del Señor, una autoridad sobre los demonios. Pero los cristianos tenemos una autoridad como cristianos, bendito sea el Señor, sobre los demonios. Porque la palabra dice en Marcos capítulo 16, alabado sea el Cordero, aleluya, vamos a leer allí la palabra del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16. La palabra del Señor dice en el verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. A toda persona. Verso 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. La persona se convierte a Jesucristo y es salva. Y se bautiza porque es salva. No se bautiza para ser salvo, bendito sea el Señor. Pero como el bautismo es un mandato del Señor, que Él espera que cada hijo e hija de Él lo cumpla. Por eso aquí Marcos capítulo 16 habla de la salvación y del bautismo, amén, como dos elementos que van juntos. Pero sabemos por la palabra que la salvación viene primero y después, posteriormente, el bautismo en agua. Sabemos por la Biblia que el bautismo en agua no puede salvar. El bautismo en agua es para los salvos. Es un paso de obediencia que dan los salvos. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Verso 16 de Marcos capítulo 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea el Señor. Verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Levanta tu mano si tú crees en el Señor, aleluya, como dice la Escritura. Amén. No solamente los apóstoles recibieron autoridad sobre los demonios, aleluya. Todo cristiano, toda cristiana ha recibido autoridad sobre los demonios. Bendito sea el Señor, aleluya. El pueblo de Dios tiene autoridad espiritual sobre los demonios. Eso hay que tenerlo claro, porque el verso 17 de Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Fuera de dónde? Bendito sea el Señor. Amén. ¿Fuera de dónde? Fuera de los cuerpos. Fuera de los cuerpos, como hablábamos el viernes, que los demonios han poseído, porque las personas se han entregado a vivir una vida de espaldas a Dios. Bendito sea el Señor. Hablar de demonios es hablar del mundo espiritual. Es hablar de realidades que el ojo humano no puede percibir, salvo que Dios le abra a las personas la visión espiritual para poder contemplar la realidad espiritual que puede rodear a esa persona. Pero por el hecho de que con los sentidos humanos no se puedan percibir las realidades espirituales, como demonios, como ángeles, como la misma presencia del Señor, no quiere decir que porque no se puedan percibir con los sentidos físicos o humanos, esas verdades o realidades no existan. Bendito sea el Señor. Hay un mundo espiritual, hay una batalla espiritual.
continuamente este mundo está en guerra espiritual. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque los demonios están buscando convencer a las personas para que no busquen a Dios, para que no sirvan a Dios, para que no honren al Señor. Están tratando de convencer a las personas que sirven a Cristo, oiga bien, cristiano y cristiana, para que dejen de seguir al Señor y dejen de honrarle y dejen de obedecerle como Él lo merece, como Él espera, como Él es digno. Bendito sea el Señor, aleluya. No tenemos excusa, porque el Señor nos ha dado